de esta sala que actúa como tribunal y como jueces de garantías constitucionales. Soy Alfonso Zambrano Pasquel para efectos del registro, aunque ayer exhibí, está aquí también mi credencial del Foro de Abogados. Gracias por la posibilidad de intervenir y yo me ajusto siempre al tiempo. Debo recordar, sin duda, yo soy el abogado defensor de don Danilo Carrera Dret en ya una audiencia de juicio que tenemos ante el tribunal. Pero conozco también del proceso, converso con frecuencia casi todos los días con don Danilo. Y empiezo por decir y recordar esto. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Dice la Constitución, ustedes lo saben mejor que yo. Remarco lo siguiente. Ser Estado constitucional de derechos y de justicia es más que ser un Estado de derecho. Y esto lo remarco, porque la Constitución del año 2008 de la Constituyente de Montecristi significó un avance y una ruptura en un Estado constitucional, e incluso se dan paso a acciones constitucionales como las que son de vuestro conocimiento. Y ustedes actúan como jueces de garantías constitucionales. Y la Constitución dice, simplemente voy a recordarlo porque ustedes lo saben muy bien, el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar las garantías constitucionales. Yo ayer escuché con preocupación y por supuesto con todo el respeto que merece, decir al juez ponente del tribunal que don Danilo Carrera estaba en arresto domiciliario, o sea, como quien dice, oiga, pero si está con arresto domiciliario es suficiente. No es suficiente, porque el arresto domiciliario hay que tener presente que es privación de la libertad. Es decir, los estándares del sistema interamericano, de la Corte Constitucional de Ecuador, tienen que ser respetados también en el arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque es privación de la libertad. Y la privación de la libertad de don Danilo Carrera es injusta, es ilegal, es arbitraria. Y voy a especificar por qué. El señor juez que conoció el juez Acuo, el doctor Andrade, intervino ayer y él dijo algo como esto, que él de verdad había negado los sustitutivos que le fueron planteados. O sea, precluyó o se agotó ante el juez Acuo la reclamación de los sustitutivos. Porque hace un momento escuchaba, yo también lo conozco porque está en el proceso, que el mismo juez, el doctor Andrade, sin ninguna fundamentación, sin ninguna motivación, a un ciudadano apellido Orbe le permite que vaya al consulado de Estados Unidos a firmar un registro. Y eso está bien. Y al ciudadano Antonio Icaza Morla, porque él está sometido a proceso junto con don Danilo, iremos a la audiencia a partir del 23 de septiembre. Sin duda alguna queremos a la audiencia. No queremos que se postergue un día más. El ciudadano Antonio Icaza Morla tiene la posibilidad de comparecer voluntariamente a firmar un registro. Y a don Danilo, que tiene doble vulnerabilidad por sus 85 años, por su afectación cardíaca, por el tema de ser hipertenso y tema de diabetes, es mucho más vulnerable que don Antonio Icaza Morla. Y el riesgo, como dijo bien el doctor Ayón, que es un científico en la materia, no es un médico improvisado, el riesgo es cierto y es inminente. Entonces, yo pienso que aquí lo importante es que se tome en consideración, primero, si hay otras personas que están en esa situación en cuanto a tener un beneficio, si es que beneficio entre comillas, está en medidas sustitutivas, la Constitución garantiza un principio fundamental, la igualdad de todos ante la ley. Y aquí hay un tratamiento desigual en el ámbito constitucional con respecto a don Danilo Carrera. No se está pidiendo, porque algo dijo el señor juez ayer, que se le está pidiendo a ustedes, jueces que son jueces de garantías constitucionales, que revisen los sustitutivos a la prisión preventiva. No es verdad. Lo que se le está pidiendo a ustedes es que, con un habeas corpus correctivo, revoquen ese injusto, ilegal y arbitrario arresto domiciliario, que es mantenerlo a don Danilo Carrera secuestrado en su domicilio. Ya lo explicó también la doctora, la psicóloga. La afectación no ficticia, no, la afectación real a su estado de salud. Además, el riesgo de que, ojalá que no, que pudiese sufrir un quebranto. Y en este tema, cuando hay un acto de abuso del poder
cualquiera que sea el nivel, el Estado ecuatoriano es responsable. Y no lo estoy diciendo de manera teórica, simbólica, no, es responsable. Hay que recordar en casos como Daniel Tibi contra Ecuador del año 2005, Corte Interamericana, y Daniel Tibi no resultó muerto, pero durante la privación de la libertad sufrió graves afectaciones, incluso en su salud, y de eso la Corte Interamericana ha hecho responsable al Estado ecuatoriano, y la Corte le ha dicho, el Estado tiene que responder, y respondió, claro, pero además tiene la obligación de repetir contra aquellos jueces o autoridades que estuvieron en el ámbito del abuso de ese poder, del poder punitivo del Estado. Y sobre esto, yo reconozco, soy uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal, simplemente lo recuerdo de manera muy breve. Este modelo fue creado para que haya un fiscal que actúe como titular del ejercicio de la acción penal. Sí, es lo correcto. Pero los jueces, y ustedes son jueces de garantía, precisamente tienen que servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Ese es el punto de inflexión. Y lo importante también, porque sí lo conozco, converso con don Danilo todos los días, don Danilo tenía una afectación cardíaca, no la tenía. Como dijo el doctor Ayón, don Danilo se enferma, ¿ya?, y sufre una crisis cardíaca cuando está privado de la libertad, secuestrado en su casa. O sea, antes de el arresto domiciliario, don Danilo no tenía ningún problema cardiológico, lo ha hecho el doctor Ayón. O sea, es un hecho superviniente a consecuencia de ¿qué? De esa privación de la libertad. Pues bien, recuerdo que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Eso se llama comisión por omisión. Y voy a ir concluyendo porque el tiempo es así. El Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, contiene o consagra el test de ponderación, o llamado también a veces principio de proporcionalidad, obra de ese genio alemán, el jurista Robert Alexis, desarrollado magistralmente por quien ha estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Bernal Pulido, jurista colombiano. Ese test de ponderación está ya en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo utiliza la Corte Interamericana, por ejemplo, yo recuerdo este momento, Kimmel versus Argentina del año 2007, y además en los manuales en el tema de la prisión preventiva, porque en el fondo el arresto domiciliario, ¿ya?, ¿qué hace? Está reemplazando a la prisión preventiva. Entonces los estándares tienen que ser iguales. ¿Qué peligro de fuga representa don Danilo Carrera? Ninguno, pues. A los 85 años de edad que tiene don Danilo, 84 la señora, ¿a dónde va a fugar? Es que no tiene sentido, va contra la lógica. Y lo otro, la posibilidad que él obstaculice la investigación procesal, que son los dos estándares, tampoco es viable, pues es un proceso que estamos en audiencia de juicio, pues. Entonces, desde esta apreciación, la medida no es idónea de mantenerlo en arresto domiciliario. No es idónea porque incluso su salud se afectó por el arresto domiciliario. ¿Es necesaria? Sí, estoy concluyendo, no más de un minuto. ¿Es necesaria? No es necesaria. Y en el tema de la proporcionalidad, sostengo y afirmo que no es legítimo mantenerlo secuestrado en su domicilio. ¿Qué es lo que pretende don Danilo Carrera Duret? Que se revoque el arresto domiciliario, que se le permita concurrir libremente a las audiencias que lo llamen. Siempre concurrió. Cuando estaba sometido al proceso, y lo dice la realidad, él le decía a la fiscalía que se iba al exterior por su actividad de ser un reconocido figura en el ámbito deportivo mundial. Y regresaba al país. ¿A dónde se debería esconder don Danilo? Es que no tiene sentido. Va contra la lógica. Y por esa razón concluyo. Es legítima la pretensión de don Danilo Carrera Duret. Y está bien que se haya hecho viable esa pretensión a través de un habeas corpus correctivo, que a ustedes como jueces de garantías constitucionales les corresponde resolver. Y yo reitero, la pretensión de que se revoque ese arresto domiciliario, que no es necesario, que no es idóneo, que no es proporcional, porque como dice el test de ponderación, hay que considerar el nivel de afectación de un principio o de un interés, el derecho a privarlo de la libertad, versus el interés contrario. ¿Cuál es mayor?
¿Cuál produce menos afectación? Sin duda, mayor satisfacción es permitirle que don Danilo, en libertad, revocando ese arresto domiciliario, pueda comparecer cuando sea llamado. Y eso concluyo reiterando la pretensión y agradeciéndoles por el tiempo que me han permitido hablar, que se conceda la revocatoria del arresto domiciliario para que don Danilo pueda, en goce de libertad, hasta que termine el proceso, continuar con su defensa. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo.